Han pasado ya 8 largos años desde que Ashes of Creation encendió la ilusión de millones de amantes de los MMOs. Y tras años de desarrollo, de pruebas, retrasos y polémicas, hoy este proyecto sigue siendo todavía una promesa por cumplir. El proyecto ha cambiado muchísimo, ha pasado de ser algo muy difuso, muy sospechoso, a que por fin esté tomando cierta forma. Lo que es seguro, y eso no se lo quita a nadie, es que este proyecto, en este género, es el que más pasiones ha levantado en la última década. Pero ¿por qué el concepto de Ashes of Creation ha enamorado a tanta gente en todo el mundo? ¿Y en qué estado está actualmente realmente? ¿Y cómo de justificadas están las sospechas de los que no confían en este proyecto? También mostraremos ciertos documentos, nunca vistos hasta ahora, que demuestran que la situación actual de Intrepid Studios podría estar muy cerca del colapso. Todo esto para intentar responder a una pregunta que ya tiene casi una década. ¿Es Ashes of Creation el futuro de los MMOs? ¿O es una de las estafas mejor elaboradas de la historia de la industria? Empezamos. Pero antes de comenzar, recordaros que gracias a Xbox Game Pass puedes jugar a cientos de videojuegos que ya están terminados y que no tienes que pagar 300 € para jugar a su alfa, tan solo pagando una cuota mensual. Además, con Gipsy esta semana puedes ahorrar hasta 30 eurazos por 3 meses del Game Pass Premium. Para ello tan solo tienes que ir a Gipsy, a este sitio web, y usar nuestro código de descuento CHAMPE5. Los 3 meses de Game Pass Premium te costarán 26,49 y además te devuelven en cashback que puedes ir acumulando. Además, no olvides echarle un ojo a las tarjetas de regalo que puedes conseguir de las principales plataformas de videojuegos como Steam, Xbox, PlayStation, Blizzard, etc. Y también de negocios generalistas como Amazon, Decathlon o IKEA. Échale una ojeada a la cantidad de negocios en los que puedes ahorrar un dineral. Te dejo el enlace directo a esta oferta abajo en descripción y comentario fijado. Y ahora sí, seguimos con este vídeo. El género MMO ha tenido días mejores y eso es innegable. Hubo una época dorada, con títulos como EverQuest, Ultima Online, World of Warcraft, Lineage 2 y tantos otros. Era un momento en el que Internet todavía estaba en pañales y la idea de explorar un mundo virtual junto a otros miles de jugadores era algo increíble. El mero concepto era una locura. No importaba si estabas en Azeroth, si estabas en Aden, estabas en Norrath o en Sosaria, estabas conectado con algo mucho más grande. Durante la primera década de los 2000, los MMOs eran mainstream. World of Warcraft en aquella época dominaba el panorama y millones de jugadores se lanzaban a estas aventuras épicas. Pero las cosas empezaron a cambiar al final de la década con la llegada de juegos más rápidos, más versátiles y más accesibles. Los MMOs intentaron adaptarse a las nuevas tendencias y comenzaron así poco a poco a perder ese espíritu aventurero que los había hecho tan especiales. La casualización fue inevitable y los MMOs empezaron a añadir mejoras de la calidad de vida, haciendo que las cosas fuesen más fáciles, más accesibles, pero también menos emocionantes. Y mientras estos cambios ocurrían, la nostalgia también hacía su trabajo. No todo era realmente peor, pero bueno, era diferente. Pero el recuerdo de los gloriosos viejos tiempos siempre estaba presente. Así fue como los MMOs comenzaron a convertirse poco a poco en un género más de nicho, cada vez más distantes de aquellos días de gloria. Millones de jugadores seguían ahí, esperando, deseando volver a sentir esa magia de antaño. Pero el género en su conjunto fue perdiendo terreno, una tendencia cada vez más agravada incluso ante una verdadera falta de innovación. Ya bien entrados en la década de 2010, los amantes del género caminaban por un desierto. Esperaban con esperanza y ansias el próximo gran título que devolviese aquellos buenos tiempos. Y aunque algunos títulos se alzaron como buenos contendientes, siempre fallaba algo en algún aspecto clave. Algunos listos además aprovecharon la situación presentando proyectos imposibles, sacando dinero del bolsillo de los que se ilusionaban con proyectos casi imposibles. Entre unos y otros, el género MMO poco a poco ha ido sumergiéndose en un reinado de desesperanza. Y es aquí cuando surge este señor, Steven Sharif, que decidió tomar una decisión radical. Se preguntó él mismo como jugador de MMOs, si nadie hace esto, ¿por qué no hacerlo yo mismo? Sharif no tenía ninguna experiencia en el desarrollo de videojuegos, su única conexión con el gaming era como consumidor. Sin embargo, él sentía que precisamente por esto sabía lo que los jugadores realmente buscaban. Y vaya si lo sabía. El 1 de mayo de 2017, Ashes of Creation lanza su campaña en Kickstarter con el objetivo de recaudar $750.000. Para los estándares de la época, esa cantidad ya era algo considerable, pero lo que ocurrió después fue algo que superó toda expectativa.
En menos de un mes recaudaron más de 3,2 millones de dólares, con el apoyo de más de 19.000 patrocinadores. Esta campaña, incluso a día de hoy, es la octava campaña de videojuegos más exitosa de la historia de esta plataforma de crowdfunding. La comunidad estaba obviamente emocionada. Lo que ofrecía el proyecto parecía más bien una carta a los Reyes Magos, con todo lo que un fan del género podía desear. En la propia página del proyecto se detalla esta visión de manera clara. El juego prometía ser completamente revolucionario, un mundo donde los jugadores no solamente viviesen en él, sino que lo pudiesen moldear. Ciudades, asentamientos que crecían y caían según las acciones de los jugadores, un sistema de nodos que haría que el mundo cambiase constantemente, combates masivos, PvP, PvE y una economía donde el comercio y la política tendrían un papel crucial. Y todo esto sin la sombra del temido pay to win que había plagado a la industria en los últimos años. La promesa era clarísima: Ashes of Creation era un juego hecho por jugadores para jugadores, con la ambición de devolver la grandeza perdida al género. Tras el éxito de la campaña inicial, el equipo de Intrepid Studios comenzó a trabajar en el desarrollo de este juego. Pasaron de 12 a 75 miembros en el equipo de desarrollo. Sin embargo, casi de inmediato surgieron desafíos, como es algo común en proyectos de esta envergadura. El equipo tuvo dificultades para poder cumplir con los diferentes objetivos iniciales. Sin embargo, en 2018, Intrepid tomaría la primera decisión ciertamente sospechosa. Crearon una especie de prólogo, un juego llamado Ashes of Creation Apocalypse, un Battle Royale que se lanzaría con la teórica intención de probar mecánicas de combate, gráficos y rendimiento. La comunidad en aquel entonces reaccionó de manera mixta ante este anuncio. Aunque algunos jugadores entendieron la necesidad de probar el sistema en un entorno más controlado, muchos otros vieron esto como un intento de capitalizar la popularidad de los Battle Royale del momento, desviándose completamente del objetivo inicial del proyecto, que era justamente por lo que había invertido la gente el dinerito, para hacer un MMO, no para hacer un Battle Royale. Se lanzó en diciembre de ese mismo año, pero no tuvo el éxito esperado, y fue visto como una distracción del verdadero proyecto. Este desvío generó tensiones dentro de la comunidad que comenzaba a cuestionarse si el MMO alguna vez vería la luz. Aquí es donde empezaron las primeras banderas rojas del proyecto de Ashes of Creation. A medida que avanzaba el desarrollo, Sharif y el equipo de Intrepid continuaron realizando frecuentes transmisiones en vivo, actualizaciones en foros y redes sociales, manteniéndose una línea abierta de comunicación con la comunidad, algo que, sinceramente, la comunidad agradecía mucho. Se llegó a admitir incluso que habían subestimado la magnitud del proyecto, pero siguieron levantando hype y potenciando una estrategia de monetización bastante agresiva para un juego que iba a tardar muchos años en salir, vendiendo cosméticos y paquetes de fundador a precio de oro para seguir financiando el proyecto. Entre retrasos, sesiones para levantar el hype y cambios constantes en la dirección del proyecto, los años iban pasando. Paralelamente a los anuncios, gameplays y promesas, que se veían increíbles, siguieron utilizando estas prácticas que empezaban a dar un tufillo a otros proyectos ya fallidos como Chronicles of Elyria o incluso el interminable Star Citizen. El acceso a las fases tempranas del desarrollo, las alfas, se convirtieron en otra forma de sacar dinero. Mientras que en otros proyectos se ofrecía un grupo selecto de jugadores para que puedan ayudar a testear y pulir el juego, en Ashes of Creation se pusieron a la venta paquetes que permitían acceder a estas fases por precios tan desorbitados como de hasta $500. La comunidad se dividía entonces. Algunos argumentaban que este dinero era para ayudar a financiar el desarrollo, mientras otros lo veían como una traición a los principios del proyecto. Para la Alpha 2, años después, también se habilitaron distintos paquetes por tiempo limitado, por supuesto, y esta vez a un precio un poco más accesible. El paquete más caro estaba en torno a los $250. Todo esto sumado al ya polémico programa de referidos, que ya hizo saltar las alarmas en la época de Kickstarter. Este sistema permitía a los jugadores ganar una moneda, Intrepid Bucks, cada vez que reclutaban a alguien con su código de referido. Esta moneda virtual se podía utilizar para reducir los costes de suscripción en el futuro, comprar cosméticos o incluso recibir recompensas en efectivo. Según las condiciones del programa, los jugadores podían obtener hasta un 15% de las compras que hicieran los usuarios referidos, y las recompensas en efectivo se pagarían trimestralmente una vez, por supuesto, el juego saliese oficialmente. Una bandera roja como una casa, ya que este sistema recuerda peligrosamente a las estructuras piramidales, a los sistemas multinivel. Los usuarios eran incentivados a reclutar a otros, generando una cadena que beneficiaba a los primeros en entrar, mientras que el resto
se subía al carro impulsado a comprar constantemente accesos a alfas, cosméticos que no se podrían usar hasta dentro de algunos años, ante la ansiedad de perderse algo grandioso. Bueno, ya sabéis, técnicas FOMO de manual. La gota de colmo del vaso fue el lanzamiento de nuevos paquetes de acceso a la Alpha 2 este pasado verano, esta vez con 3 niveles de precios, 100, 110 y 120 dólares. Esto generó muchísimas críticas, incluso algunos que estaban muy subidos al carro se bajaron de él por culpa de esta nueva acción, porque bueno, el propio Sharif había dicho en diferentes ocasiones que el proyecto estaba ya financiado, disponían del dinero suficiente para terminar el desarrollo. ¿Por qué seguían sacándose debajo de la manga más y más formas de sacar dinero a toda costa? Si miramos atrás, han utilizado todas sus presentaciones, directos, streams como estrategias de marketing constante. Cada stream, cada gameplay que muestran al público está cuidadosamente diseñado, está completamente curado al detalle para proyectar una imagen impecable del juego, con la eterna promesa de que estamos muy cerca de llegar al final y poder, por fin, jugar a este juego. Prometen características impresionantes, muestran trailers pulidos, llenos de acción, pero omiten lo máximo posible las debilidades del proyecto. Se les agradece mucho que son bastante directos y honestos en teoría, pero es cierto que las grandes promesas se anuncian con bombo y platillo, pero muchas veces esas características a veces no se vuelven a mencionar o se cambian las fechas sin explicación o con explicaciones muy vagas. Se hace gala de una transparencia sin igual, hablando de los problemas entre comillas, pero se pasa de puntillas y se entierra la incertidumbre con más promesas increíbles. Este ciclo de promesas, retrasos, modificaciones en las expectativas no es algo que sea casual, es una estrategia que se estudia para mantener a la comunidad enganchada el máximo tiempo posible. Cada retraso, cada ajuste de fechas, solamente sirve para que la gente siga esperando lo que nunca termina de llegar, alimentando así más todavía la ilusión. Mientras se sigue sacando oportunidades únicas por tiempo limitado para tener la oportunidad de que formes parte de esto, algo que si no lo compras ya va a desaparecer, una skin, un acceso, un test, etc. Y aquí es donde la comparación con las estructuras Ponzi, marketing multinivel y esquemas piramidales se vuelve inevitable. Al igual que en estos tipos de negocios, en Ashes of Creation, los jugadores son incentivados no solamente a comprar, sino también a reclutar a otros mediante este programa de referidos. La promesa siempre está en el futuro. Y mientras tanto, el ciclo de inversión no se detiene. En una estructura Ponzi, los primeros en entrar obtienen sus beneficios a costa de los últimos que se suman. Y en un multinivel se incentiva a los participantes a reclutar continuamente para sostener el sistema. En el caso de Ashes of Creation, los jugadores más fieles, aquellos que han invertido desde el principio, siguen esperando que el juego llegue a su culminación, mientras el estudio incentiva a nuevos usuarios con acceso exclusivo a las alfas con precios desorbitados, o con cosméticos que pueden desaparecer si no los compras inmediatamente. Todo eso está diseñado cuidadosamente para crear un sentimiento de necesidad constante de inversión, ya sea comprando accesos anticipados, skins o trayendo nuevos jugadores al sistema. Y lo llamativo de que este tipo de estrategias se sigan al pie de la letra en este proyecto es que el número 1, Steven Sharif, casualmente viene de esta industria de las estructuras piramidales. Steven Sharif tiene un pasado interesante en el mundo de los negocios, particularmente en el sector del marketing multinivel. A una temprana edad se adentró en este mundillo, comenzando su carrera vendiendo productos de la empresa Chango, una compañía conocida por comercializar un zumo a base de fruta, una fruta milagrosa llamada mangosteen, que prometía supuestas propiedades curativas, 20 euros por una botella de zumo que los comerciales aseguraban que era un antioxidante que podía curar hasta las enfermedades más incurables. Chango fue durante un buen tiempo una de las empresas más conocidas, más extendidas del mundo MLM, acompañado con otras como Herbalife, AECN y tantas otras. Las promesas de propiedades milagrosas de sus productos llevaron a la empresa a enfrentarse a varios procesos legales. Finalmente, en 2017, Chango fue absorbida por otra compañía, desapareciendo. En varias ocasiones, Steven ha restado importancia a su relación con Chango, como se puede ver en varias entrevistas públicas que, bueno, siempre sale el tema de, oye, este hombre se dedicaba a estas cosas, pero él siempre le ha quitado bastante peso.
Él menciona que fue reclutado a los 18 años para vender los productos de Chango y que su éxito provino de un sitio web que él mismo creó para comercializar estos artículos. Aunque Sharif insiste en que Chango es una empresa enfocada, o era una empresa enfocada a la venta de productos reales, lo cierto es que la compañía seguía un modelo de marketing multinivel que dependía completamente del reclutamiento constante de nuevos vendedores. Cuando la cadena de suministro falla, el castillo de naipes se cae, arrastrando consigo a miles de pequeños inversionistas que se quedan con cara de imbécil. Pero su relación con este tipo de dudosos negocios no es algo aislado. Su madre, Shannon Sharif, fue una de las principales influencias en esta introducción de este tipo de negocios. Shannon ya destacaba como una de las mejores vendedoras de Chango, apareciendo incluso en los rankings de los principales agentes de ventas. En alguno de estos rankings, a medida que pasamos los años, aparece también Steven junto a su madre, como uno de los vendedores con mayor volúmenes de ventas, ya no de Chango, sino de todo el mundo MLM. Y aunque Steven no miente cuando dice que no fue parte de la estructura de la empresa, no fue CEO ni fue un directivo de Chango, eso es real, eso es verdad, es innegable que su éxito en la venta de estos productos fue significativo. Lo suficiente como para figurar como un ejemplo a seguir para los comerciales de esta empresa. Y bueno, ya sabes, en una estafa piramidal son los de abajo los que pierden dinero y son gente como los Sharif, los que salen en los cartelitos como ejemplos a seguir por su gran éxito. Esos son los que sacan beneficio de estas grandes estafas, porque el depredador, el que está arriba del todo, el jefe de la cadena, necesita secuaces como ellos, como modelos, para mantener la máquina en marcha. Ya sabéis, mirad, este señor que ha facturado 2 millones este año vendiendo Chango, el producto funciona, únete. A pesar de que Sharif asegura de que su fortuna proviene mayormente de los bienes raíces y que solamente un 2% de sus ingresos pertenecían al negocio de multinivel, es difícil ignorar esta relación y cómo ha llevado ese tipo de estrategias a la propia estructura de monetización que utiliza para el proyecto de Ashes of Creation. Y esto hace que me pregunte si la inclinación de Steven por los modelos de negocio de tipo multinivel está más arraigado de lo que él mismo quiere admitir. Y sé lo que vais a decir muchos de vosotros. A mí me importa un bledo el pasado de este hombre. Mientras saque el juego y cumpla, ¿qué más me da? Y es cierto, no tiene que ver no, con que el tipo luego saque un negocio honesto. Solo quiero mostraros estos paralelismos. Porque Steve, cada vez que se le ha sacado el tema, lo ha minimizado por completo, como si fuese un mindundi. Él no era uno de estos ilusos que le venden la moto y se pone a tocar puertas ya sabéis, por la calle a vender zumitos anticáncer por 20 euros. No. Era un pez gordo que movía millones anuales, consciente de que el dinero que entraba venía de jugar con la ignorancia de la gente. Al menos esto hay que recalcarlo. Pero lo que considero más grave es lo siguiente, y es algo que no ha trascendido demasiado a pesar de que la información es pública. ¿Cómo es posible que alguien que asegura que es multimillonario, que ha dicho públicamente 1000 veces que ha invertido de su bolsillo más de 30 millones de dólares en este proyecto, y que insiste una y otra vez en que el proyecto está financiado y que si falta algo, pues o lo pongo yo o lo pone John, ¿no? Que dice él. ¿Cómo puede ser que tenga tantos problemas financieros tan serios como deudas con impuestos pendientes con el estado de California? Tan serios que hoy, a fecha de hoy, Intrepid Studios está vetado para operar comercialmente. Y no es simplemente una demora o un retraso en el pago de impuestos, cosas que pueden pasar cuando uno tiene un negocio, pues se moja el culo, como siempre, y muchas veces pues, puedes tener problemas con Hacienda, con tu banco, con 1000 cosas, ¿vale? Eso es normal. Lo que pasa es que el estado de California ha suspendido su empresa bajo una suspensión de la FTB. La FTB es el organismo encargado de la recaudación de impuestos en el estado de California. Y cuando una empresa no cumple con sus obligaciones fiscales, la FTB tiene la autoridad para suspender la licencia de esa entidad, lo que impide que la empresa pueda operar legalmente, pueda facturar, pueda emitir facturas, pueda hacer cobros, etc. Y si está realizando estas actividades comerciales, podrían estar operando bajo una nueva entidad, un DBA, o estar operando ilegalmente directamente, cayendo en riesgo de acciones legales si no resuelven esta suspensión. Intrepid Studios está suspendida desde el pasado 31 de mayo y parece que este pasado 7 de octubre, hace apenas un par de semanas, han iniciado los trámites para levantar esta suspensión.
Así que parece que están intentando pues restaurar la situación, pagando lo que sea, y bueno, casualmente, ¿no? Después de sacar un producto nuevo, las llaves para acceso a las siguientes alfas. Traducido a algo más cercano para nosotros. Aquí en España, si no tienes una sociedad y no pagas o no declaras impuestos correctamente, pues llega un punto en el que el fisco te da de baja tu número fiscal, el CIF, para evitar que puedas operar. Te bloquean hasta las cuentas, ¿vale? Para volver a regularizarlo es un rollo tremendo. Tienes que realizar las declaraciones pendientes, pagar los impuestos que no has pagado, tienes que presentar las cuentas ante el registro mercantil y luego volver a solicitar la reactivación. Es un proceso muy largo. Pero lo más grave es que es igualmente largo el proceso para caer en este problema. No es un problema que pase de la noche a la mañana. Insisto, cuando tienes una empresa, pues pasan problemas, tienes problemas con Hacienda. Lo hagas muy bien o lo hagas muy mal, vas a tener algún roce con Hacienda siempre, con tu banco, con todo, es parte del negocio. Pero en este caso, esta parte, esto que ha pasado, que te cancelen el CIF, es algo bastante grave y es simplemente, aquí en España pasa mucho, seguramente nuestros políticos también lo utilicen como técnica, o sea, creas una sociedad y hasta dentro de 3 o 4 años Hacienda no te va a empezar a enviar requerimientos, pues tú empiezas a facturar, no declaras nada y el dinerito te lo llevas donde sea. Así que por eso este problema en concreto me llama tanto la atención. Pero aún así, vamos a dejarlo estar, ¿vale? Vamos a dejarlo como un simple problema financiero, un problema que tiene Intrepid con el fisco. Aún así, aunque sea un problema mínimo, esto plantea una contradicción enorme. ¿Cómo es posible que alguien que afirma tener los recursos suficientes para financiar el desarrollo completo de un proyecto de la envergadura de Ashes of Creation tenga problemas de esta magnitud? La suspensión, insisto, no es algo que pase de la noche a la mañana. Es una señal de que en algún nivel no se está manejando adecuadamente y tampoco con buena fe los asuntos financieros de esta empresa. Y no es la primera vez que sucede. Ya tantearon con una suspensión en 2021, que al final parece que solucionaron, y además el año pasado también tuvieron un requerimiento por no presentar las cuentas anuales. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué está ocurriendo entre bastidores? Si el proyecto está completamente financiado, como se dice repetidamente, ¿por qué hay deudas fiscales tan serias que han llevado a la suspensión de la empresa? Lo más probable es que el flujo de caja del proyecto no sea tan sólido como Steven lo pinta en cada stream. Y por eso seguramente la venta de cosméticos, de paquetes de acceso a las alfas y otros métodos de monetización será una forma desesperada de mantener a flote el desarrollo del juego, o la viabilidad de la empresa directamente. Puede que por esto hayan sacado estas nuevas claves de acceso a la alfa sin que nadie los pedase. Necesitaban pasta de verdad, y no para pagar servidores, sino para arreglar este problema tan grave que tienen con el fisco. Puede que estén realmente desesperados y no quieran mostrarlo públicamente. Quieran mostrar una imagen de solidez para que la gente no desconfíe en el proyecto. O pensando peor, puede que esto sea parte del plan. Mientras la comunidad sigue invirtiendo y esperando a que el juego finalmente llegue a buen puerto un año de estos, ellos siguen recaudando. Están manteniendo a base de inyecciones de dinero de la comunidad mientras intentan tapar estos agujeros fiscales para ir alargando el tiempo. Hasta que un día, pues la cadena de nuevos reclutes se termine y todo se venga abajo. Es otra posibilidad. No estoy diciendo que es lo que está pasando, es una posibilidad. Y esto lo hemos visto tan solo recurriendo a información pública disponible para todo el mundo. Hay muchas dudas más. ¿Cómo pagan los empleados? Tienen 212 empleados, me parece, oficialmente. Lo estuve mirando también. Hay más gente invirtiendo aparte de la comunidad, porque hay varios préstamos, varios avalistas que también se muestran en los registros, incluso en algunos juicios. Pero bueno, no vamos a indagar más. Tengo teorías al respecto, pero creo que no hace falta mirar más cosas. El objetivo de este vídeo no es hacer daño, es simplemente exponer las preguntas que creo que deberían exponerse. Esto va más allá de que si venden una skin o que el juego se está desarrollando más o menos rápido. El objetivo es saber si este proyecto es una cosa que va a salir y no es una simple estafa. Porque, sinceramente, si estuviéramos ante un tipo que hablase honestamente, que te habla diciendo, oye, este proyecto cuesta un pastizal, estamos ahogados, hemos sacado las llaves, no porque tenemos que pagar servidores, sino porque estamos jodidos, oye, no pasa nada, es un proyecto indie, pues lo entiendes, tú inviertes o no, como te parezca, puede funcionar o no, pero al menos te están diciendo la verdad. El problema viene cuando la soberbia de este hombre te hace creer, o hace creer a la gente, que todo está perfecto, que tiene tanta pasta que si la comunidad no lo cubre, no pasa nada, que ya lo cubre él. Es esa chulería la que hace que sea mucho más sospechoso.
Y me diréis algunos, no, pero él nunca insiste en que compren cosas, siempre dice que, bueno, que es solamente para apoyar el proyecto y que la gente que no pueda que no compre nada. Obvio, no te va a estar poniendo una pistola en la cabeza. Claro que no te fuerza, es la estrategia pasiva de ventas de toda la vida. Te da una imagen de que son los salvadores del género, que es una empresa sólida, seria, te dan una imagen ideal y que, bueno, no hace falta que te fuercen a comprar skins o accesos, es que te va a hacer ver que el proyecto va tan bien que, joder, ¿cómo no vas a pagar 200 euritos para ser uno de los primeros en probar un proyecto que va a cambiar la historia? ¿Por 200 euros voy a perderme ser parte de este hito histórico? Por supuesto que no. ¿Sabéis cómo funciona esto, no? Y ojo, que igual me equivoco en muchas cosas y Steven sale y explica por qué ha pasado estas cosas, pero en mierdas de estas sabe el diablo más por viejo que por diablo, sinceramente. Y en serio, no es hate. Soy el primero que quiere que Ashes of Creation salga y que sea un juego increíble. He seguido el juego, he metido dinero. Sé que igual es una estafa, pero yo soy consciente de ello. El problema es cuando una persona invierte dinero creyendo que esto es una realidad. Insisto, una vez más, este vídeo no es para hacer daño, es para advertir de que no es todo oro lo que reluce y que sepáis que si metéis dinero en esto es una apuesta a una gente que a saber cómo acaba. Hay miles de ejemplos, miles de cosas que han sucedido durante estos años y muchas veces encantadores de serpientes o gente con, bueno, pues una muy buen control de la comunicación puede engañar a millones de personas. Ha pasado muchas veces en la historia, ¿sabéis? Al final, el caballo de Troya, del que vendía crecepelos por las aldeas, el timo en la estampita, todo evoluciona porque, bueno, las estafas siguen surgiendo en diferentes sectores, diferentes formas, con diferentes estrategias, porque al final siempre hay gente que se ilusiona, confía y termina cayendo. En fin, estos próximos días estaremos también en el alfa, hemos estado probando la alfa, los test de la alfa de estos últimos meses. No voy a dar mi opinión, aunque levantaron el NDA estos días, pero os daré la opinión cuando juguemos ya este sábado, estos días, y bueno, probaremos en profundidad la alfa y os daremos un análisis enfocado en la parte de videojuegos. Este vídeo os quería mostrar un poquito esta alerta, esto que he visto, que creo que como mínimo, deberíamos prestarle atención a ver qué pasa con esto. En fin, gente, gracias por ver este vídeo. Ya sabéis, tenéis abajo en la caja de comentarios para echarme mierda, para darme vuestra opinión, etcétera. Así que, como siempre, gracias por estar aquí conmigo, con este apoyo, y nos vemos en el siguiente vídeo que vendrá muy pronto. Gracias una vez más y un abrazo.